Vamos a hablar de ese código de error que a más de uno con un diésel le da un susto de muerte, el P2463. Hoy vamos a desgranarlo por completo para que quede súper claro qué significa y sobre todo cómo se le mete mano para solucionarlo bien a la primera. ¿A qué os suena esta situación? Vas tan tranquilo conduciendo y de repente, ¡zas!, se enciende en el salpicadero esa lucecita amarilla de fallo motor. Uf, es un momento que te pone los pelos de punta. Sabes que algo no va bien, pero ¿qué es exactamente? Pues bien, si se le enchufa la máquina de diagnosis y el resultado es este, P2463, ya tenemos una pista clarísima. Este código nos está gritando que hay un problema muy concreto en el sistema de escape. Y creedme, no es algo que se deba tomar a la ligera. Venga, vamos al lío. Para entender esto de una forma súper sencilla, hay que imaginarse que el motor no puede respirar. Es como si intentara coger aire, pero algo se lo estuviera impidiendo. Literalmente se está asfixiando. Y el principal sospechoso de este ahogamiento, casi siempre, es este componente, el filtro de partículas diésel, el famoso DPF. A ver, esta pieza es clave en cualquier diésel moderno. Es como una red súper fina que se encarga de atrapar toda la porquería, todo el hollín que genera el motor. Y ojo, que su trabajo es importantísimo. No es un filtro cualquiera, no. Es que es tan eficaz que está pensado para capturar, atención, hasta el 90% del hollín y de las partículas más guarras antes de que salgan a la atmósfera. Casi nada, ¿eh? Claro, aquí la pregunta es lógica. Si atrapa tanta porquería, ¿no se acabará llenando? Pues sí, claro que se llena. Pero para eso tiene un sistema de autolimpieza súper ingenioso que se llama regeneración. Básicamente lo que hace es quemar todo ese hollín para dejar el filtro limpio. Y aquí está el problema. El código P2463 aparece justo cuando ese proceso de autolimpieza falla. El filtro se atasca y ¡zas!, problema a la vista. Vale, el filtro está atascado, pero ¿cómo se nota eso en el coche? ¿Qué es lo que se percibe al volante y qué es lo que de verdad está pasando por dentro? Vamos a meternos en el papel de detectives y a ver los síntomas y las causas, los sospechosos habituales, vaya. Y esto lo deja clarísimo. Una cosa es lo que se nota al conducir y otra muy distinta lo que un profesional encuentra al levantar el capó. Al volante se puede sentir que el coche ha perdido fuerza de repente, que ha entrado en modo protección o incluso oler a quemado. Pero cuando el mecánico mira, lo que encuentra es la causa real, que la regeneración no ha funcionado, que un sensor está dando lecturas falsas o que el filtro está hasta arriba de hollimo. Es que la lista de posibles culpables es más larga de lo que parece, y aquí está la clave de todo. Casi nunca la culpa es del filtro en sí. Mucho ojo con esto. El problema puede venir de un sensor de presión que está dando datos erróneos, un inyector que no funciona bien, un cable dañado o incluso algo tan tonto como que el software de la centralita necesita una actualización. Todo eso puede hacer que salte el P2463. Claro, con tantos posibles culpables, ir a ciegas es la receta perfecta para un desastre y para gastar un dineral en vano. Por eso, un buen diagnóstico es absolutamente crucial. Vamos a ver cómo lo haría un profesional, paso a paso, para no equivocarse. Y el proceso, como debe ser, es metódico. Se empieza por lo más básico y obvio, una buena inspección visual. Mirar si hay cables sueltos, conectores con óxido, algo que cante a la vista. Después ya se pasa a la tecnología. Enchufar el escáner y ver qué dicen los datos de presión y temperatura en tiempo real. Luego se intenta hacer una regeneración a la fuerza con la máquina. Si eso no funciona, pues toca comprobar los sensores uno por uno. Y por último, asegurarse de que el software del coche está al día. Seguir este orden es la clave para dar con el problema de verdad. Y aquí tenemos una perla de sabiduría de un experto, Javier Romero, que lo resume todo. Él lo ve cada semana. Mecánicos y propietarios que se vuelven locos y culpan directamente al filtro, cuando el problema real la mayoría de las veces está en el sensor de presión del DPF. Se va directo a la pieza más grande y cara cuando el fallo puede estar en un componente muchísimo más barato. Un diagnóstico rápido y sin pensar puede salir carísimo. Perfecto, ya sabemos qué falla. Ahora, lógicamente, toca arreglarlo. Y es súper importante entender que este código de error no es una broma. Hay que saber qué tan serio es el asunto para no dejarlo pasar. Y la pregunta es inevitable, claro. ¿Es muy grave esto? ¿Se puede seguir circulando con el coche así o es una de esas averías que te obligará a parar en el arcén inmediatamente? La respuesta es rotunda, es muy grave. Ignorar este código es una malísima idea. ¿Por qué? Porque un filtro totalmente obstruido crea una contrapresión brutal en el sistema de escape. Todo ese calor y presión pueden acabar dañando piezas carísimas como el turbo, otros sensores. Vamos, que puedes convertir una avería de cientos de euros en una de miles. Las soluciones, por suerte, son tan variadas como las causas. Dependiendo de lo que haya descubierto el diagnóstico, la reparación puede ser desde algo tan simple como cambiar un sensor de presión defectuoso o reparar un conector, hasta, en el peor de los escenarios, tener que hacer una limpieza profesional del DPF o directamente sustituirlo.
La clave, como veis, es saber dónde está el fallo. Muy bien, pues para ir cerrando vamos a hacer un resumen rápido. ¿Cuáles son las ideas clave con las que nos tenemos que quedar de todo esto? Lo fundamental es recordar la analogía del principio. El código P2463 es un aviso de que los pulmones del motor están atascados, que no puede respirar bien, y por tanto es un problema grave. ¿Afecta al rendimiento? Sí, pero también a la fiabilidad y a la seguridad del coche. Y al final, el mensaje con el que hay que quedarse es este. Ante un código P2463, la primera reacción no puede ser cambiar el filtro sin más. La pregunta crucial es otra. ¿Cuál es el componente más probable que está fallando y que hay que comprobar primero? Ahí, justo ahí, está la diferencia entre una reparación inteligente y una muy cara. Para pensarlo, ¿verdad?